Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo. Vamos a hablar ahora con Francis Gutiérrez. Es candidata al Congreso de la República con el número 36 por Acción Popular. Francis ya ha venido acá, ya se ha presentado y yo quería aprovechar el tiempo, no sé si veto con otras interrogantes, pero para hablar de la Junta Nacional de Justicia. Resulta que ayer de 7 han juramentado 5. 2 está por verse. El miércoles, o sea, mañana deben asistir ante la comisión evaluadora. Pero, ¿qué impresión tiene Francis sobre el tema? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar aquí nuevamente. Sí, el tema de la Junta Nacional de Justicia es un tema bien delicado, porque primero creo que muchos ya ha podido conocer, la gente que no lo conocía, porque digamos, saber qué es el Consejo Nacional de la Magistratura no era muy conocido por todos, por el escándalo muchos venimos a conocerlo, digamos que en mi formación jurídica, porque yo soy abogada, sí tenía el conocimiento, es nada menos que el órgano que escoge a los jueces y fiscales. Bien, se ha cambiado de nombre, no solamente el nombre, se ha pretendido cambiar determinadas cuestiones tan desgastadas y que realmente nos causó tanto rechazo y hasta asco, por decirlo digamos, no tan fuertemente, escuchar esos audios de cómo se negociaban los puestos de jueces y fiscales, y no solamente los puestos, sino también las sentencias. Entonces tenemos ahora una nueva Junta Nacional, un nuevo órgano, la Junta Nacional de Justicia, con una nueva cara, con una nueva forma, pero vemos que esta es la segunda elección. La primera fracasó, con un solo seleccionado, fracasó igualmente, y en esta segunda elección no podemos hablar de, digamos, una buena elección con estos cuestionamientos, menos cuando ayer se ha realizado la juramentación de solamente 5. 5, y los otros 2, o por lo menos Falconi, a mí me dio la impresión que lo maltrataron, porque lo invitan y después le dicen que se vaya. Exactamente, pero y ahí la comisión tiene que tomar responsabilidad. De acuerdo, porque, o sea, Falconi puede haber cometido falta o delito, pero ¿quién es más culpable? ¿Él o la comisión que lo evaluó? Exactamente, y eso nos hace ver nuevamente, no recuerdo si lo dije la vez anterior que nos invitaron, pero dentro de la agenda anticorrupción que yo llevo y que Acción Popular está impulsando como partido también, está también no solamente todos los proyectos que ya existen en relación con la reforma política y judicial, sino también la necesidad de modificar el mecanismo de elección de la Junta Nacional de Justicia. Lo he dicho, y seguramente muchos también de mis correligionarios de Acción Popular, lo hemos dicho desde hace tiempo. Desde incluso después de la vez que fracasó la primera elección y empezamos la campaña, era evidente que el proceso tenía que ser modificado. Porque ¿qué necesitamos dentro de la Junta Nacional de Justicia? No necesitamos gente ducha en derecho. No gente proba, gente honesta, gente decente. Porque lo que van a hacer, su función es elegir jueces y fiscales. No es escribir sentencias ni resolver el derecho. Es elegir jueces y fiscales. Y necesitamos justamente gente proba, honesta, que elija en función a criterios objetivos a los jueces y fiscales que merecen estar dentro de nuestro sistema jurídico, ¿no? Para que no se vuelva a ver lo que hemos visto antes. Entonces, la comisión es la que tenía que tomar ese especial encargo, justamente ahora que estamos saliendo de esta crisis del CNM y el traspaso a la Junta Nacional de Justicia, tomar especial encargo en hacer una evaluación, sobre todo si estamos hablando nuevamente del segundo intento. Así es. Entonces, no podía permitirse que haya este tipo de errores, ¿no? Y nuevamente llevarlos, como bien dice, ¿no? Finalmente el señor Falconi, la señora Zavala también han sido escogidos, han pasado el proceso de selección y han sido finalmente escogidos. Entonces, llevarlos a la juramentación para decirles, bueno, no, hay mucha especulación en la prensa y nos vamos a ver mal y por eso no juramentes, el problema viene de antes, ¿no? No viene al final qué pasó y cómo se han venido contra mí, sino viene de antes. Realmente hemos hecho un proceso adecuado, de manera que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia son gente proba y capaz de escoger correctamente a jueces y fiscales. Y ahí es donde viene la preocupación, ¿no? Nuevamente estamos en un proceso cuestionado, porque no se puede decir que el proceso no está siendo cuestionado si es que hay 2 personas que no han juramentado. En todo caso, la suspensión debió ser total para revisarse el proceso.
¿no? Si es que ellos mismos reconocen que hay un error en el procedimiento, tiene que revisarse el proceso entero. ¿Y si usted no hubiera habido mejor juramentación de nadie? Yo creo que hubiera sido mejor la suspensión de la juramentación, resolver los problemas, que no iba a tomar más de unos días, una semana, y juramentar la lista completa. Había un apremio ahí, ¿verdad, Francis? Exacto. Se ha visto un apremio. Ahora, pero otra cosa respecto a la comisión especial que ha tenido que ver con la selección, muchos han sido titulares de organismos públicos, ¿no? Que después, de alguna manera, muchos de esos casos que han tenido que ver con su ejecutoria pública, administrativa, van a ser vistos por jueces y por fiscales, ¿no? O sea, este mecanismo de elección, esta comisión nacional, de alguna manera tiene que ser replanteada. ¿Cuál es tu posición al respecto? Sí, nuevamente, el mecanismo de elección tiene que modificarse. Hay muchas cuestiones que fueron descartadas cuando aprobaron la nueva ley de la Junta Nacional de Justicia. Y una de ellas tiene que ver con lo que tú señalas. Quien va a integrar la Junta Nacional de Justicia tiene que estar libre, no decimos que no lo estén, pero digamos que tenemos que establecer los mecanismos que nos permitan decir que objetivamente están libres de cualquier interés. Y por eso es que se había planteado inicialmente que no hayan pertenecido a la política, que no hayan participado en la política partidariamente por un lapso de 5 años. Ese requisito fue quitado. Y entonces, si nos ponemos más blandos con los requisitos, vamos otra vez a arriesgarnos a lo mismo, ¿no? Entonces, sí tenemos que volver a replantear requisitos para los miembros de la Junta Nacional de Justicia, como es que no hayan pertenecido a un partido político, a una organización política, dentro de 5 años, por ejemplo, que fue lo que inicialmente se planteó. Ahora, yendo al tema ya más amplio, digamos, ¿qué impresión tiene usted de cómo se ha luchado en 2019 contra la corrupción y lo que nos depara en 2020 sobre ese mismo tema? Sí, hemos escuchado todo el año 2019, que por cierto justamente se le llamó el año de la lucha contra la corrupción. Hemos escuchado muchas veces lucha frontal contra la corrupción, todos estamos luchando contra la corrupción, pero realmente los pasos, hemos tenido algunos pasos importantes, pero tampoco ha sido lo que nosotros necesitamos. Y la clara muestra de eso es el cierre del Congreso, un gobierno que solamente cambia ministros aun cuando no tiene Congreso, y una fiscalía que finalmente, aun cuando vemos nosotros y desde el inicio lo respaldábamos que estemos avanzando, tenemos tanto tiempo sin acusaciones fiscales, no tenemos ni una sentencia. Entonces, en verdad, lo que nosotros queremos, los peruanos queremos... Porque lo que le reclaman a la fiscalía es que acuse. Exacto. Porque investiga, pero todavía no acusa. En el caso de Ollanta y otro caso más, ya acusaron. Ojo. Sí, hay muy pocas acusaciones, ninguna sentencia. Y entonces lo que todos queremos es saber la verdad. Y para saber la verdad tenemos que avanzar, ¿no? Digamos que los peruanos, y yo creo que eso es una cuestión negativa de todos nosotros que, digamos, recibimos información de la prensa también, es que nos estamos contentando con prisiones preventivas. Y ciertamente las prisiones preventivas no nos llevan a la verdad. No Sin embargo, hay quienes dicen, he leído y escuchado, que las detenciones preventivas de varias personas visibles y la autoeliminación de Alan García, junto con la disolución del Congreso, han sido como una suerte de válvula de escape para que no pase lo de Chile, lo de Bolivia, lo de Ecuador. ¿Qué impresión tiene usted? Sí, bueno, yo creo que tenemos el problema todavía ahí latente. O sea, quizás el cierre del Congreso ha sido positivo para la gente que lo exigía así, lo exigíamos así, porque la verdad es que ya estábamos cansados de seguir manteniendo, porque nosotros todos los peruanos les pagamos los sueldos a los servidores públicos, y que justamente no hayan sido servidores públicos, no hayan servido a todos los peruanos, sino se hayan servido a ellos mismos. Digamos que por eso fue una suerte de escape positivo para todos, que al menos nos hizo sentir un poco más de justicia, donde no sentíamos para nada. Pero lo cierto es que ya estando en la realidad volvemos a exigir resultados, ¿no? Y justamente tenemos que avanzar en eso. Por eso es que el nuevo Congreso tiene que entrar con el claro objetivo de la lucha contra la corrupción, pero no la lucha anticorrupción que veíamos antes, una real lucha anticorrupción que se evidencie y que se ponga en realidad en los reales proyectos que se deben aprobar, ¿no? Y no seguir mirando todas las características para poder saber por dónde nos escapamos, qué parte de la norma sacamos y generamos más problemas, ¿no? Necesitamos ya demostrar resultados, y la gente necesita también pedirlos, ¿no? Muy bien. Realmente, ¿han aprobado o no lo que se tiene que aprobar? Toda la reforma judicial, toda la reforma política, la reforma electoral, son los resultados que tiene que ver todo el pueblo. Nosotros tenemos que exigirlo dentro de los primeros meses. Muy bien, Beto Vega. Sí, Francis,
Otro de los retos y desafíos que tiene la institucionalidad democrática en nuestro país es la vigencia y el buen funcionamiento del Tribunal Constitucional. Y también un reto que van a tener ustedes no solamente va a ser la nueva elección de los miembros del Tribunal Constitucional, sino también la forma y los mecanismos de su elección. Hemos visto que está siendo sometida de alguna manera a cubileteos de carácter político de organizaciones políticas que están presentes en el Parlamento Nacional. ¿Cuál es tu posición al respecto? Así es, el mecanismo de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional debe ser modificado, es indudable. ¿Por qué? Porque actualmente existen dos vías para elegirlos. Digamos que la regla general, el mecanismo general y el mecanismo excepcional. En los últimos años solamente se ha usado el mecanismo excepcional y no es otra cosa que una elección a dedo. Los congresistas lo eligen, lo proponen y lo eligen, ¿no? Incluso en la última elección fue mucho más escandalosa porque ni siquiera se respetó el principio de publicidad y transparencia, la celeridad fue increíble y entonces por eso es que nos causó tanta indignación y eso deriva en el cierre del Congreso. Pero sin duda el mecanismo de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, nada menos que el órgano más importante porque es el que interpreta la Constitución política, nuestra Carta Magna. El mecanismo tiene que ser modificado a efectos de que la elección tenga que ser por meritocracia. No puede ser que uno con fines políticos siga escogiendo a los miembros del tribunal, ¿no? Tiene que ser en función a la meritocracia. Para eso se va a plantear la modificación del mecanismo de elección. La única vía de elección va a tener que ser en función a la meritocracia. E incluso muchos de nosotros dentro de Acción Popular también estamos planteando que la elección pueda descentralizarse, que el Congreso no escoja a todos, sino que sean propuestos por el Congreso, por el Colegio de Abogados, por la Defensoría del Pueblo y así escoger a los 7 miembros, como se escoge, por ejemplo, como está integrada, por ejemplo, la Comisión Especial. De ello se va a hacer una evaluación meritocrática y finalmente escogerse a los miembros del Tribunal Constitucional. Muy bien, el tiempo nos ha ganado, tengo una última pregunta. ¿Cuál es su opinión, en una suerte de balance, sobre la gestión del presidente de la República, el señor Vizcarra? Bueno, la aprobación del presidente es positiva, aún cuando haya caído. Tenemos que reconocer, digamos, los mecanismos que ha implementado de manera correcta. Yo creo que también toda la aceptación positiva ha sido por el cierre del Congreso, pero también tenemos que ver las cosas que está haciendo mal. Y lo cierto es que ya tiene varios días sin Congreso, ya meses, y lo que ha pasado en este tiempo sin Congreso es que han cambiado 3 ministros y tiene muchos cuestionamientos y entonces sin la existencia del sistema de pesos y contrapesos regular se evidencia por sí mismo y sin necesidad de que exista un Congreso que esté fiscalizando que el gobierno no está yendo bien. Entonces el presidente Vizcarra tiene que hacer una autocrítica y tiene que corregir ya estos mecanismos porque no podemos seguir dentro de un gobierno que no avanza. Muy bien, 30 segundos para que se dirija a los televidentes, por favor. Muchas gracias, soy Francis Gutiérrez Sandoval, la número 36 de la lista de Lima, la última, y los últimos serán los primeros. Te invito a que revises mi hoja de vida y mis propuestas dentro de mi página, la encuentras con mi nombre. Y te invito a que realices el análisis del voto informado que requiere el Perú en estos momentos tan importantes. Muy bien, muchas gracias. Ha sido Francis Gutiérrez, candidata al Congreso con el número 36 por Acción Popular. Pausa, volvemos.